¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Espiral. Usted ha leído esas leyendas que dice rompa el cristal en caso de emergencia. Pues México Evalúa hizo algo similar. Un cristal, un libro, una propuesta que dice léase si quiere gobernar en serio. Se trata de un conjunto de políticas públicas, mire que a eso nos dedicamos en Espiral, a hablar de las políticas públicas, que abordan los diagnósticos de los principales problemas del país, que plantean una serie de intervenciones lógicas, coherentes. Por cierto, intervenciones de política que luego pueden ser medibles y que podrían llevar el país de un punto a otro. En realidad lo que hicieron es una suerte como de plataforma general de propuestas ahora en las elecciones. Es un gran trabajo. Si usted quiere medir, valorar la oferta política que los candidatos le están poniendo, o la candidata, si usted no le convence ninguno todavía, si trae dudas, vale la pena revisar este texto y contrastar lo que está proponiendo cada uno de los candidatos con este tipo de diagnósticos. Hoy vamos a hablar de léase si quiere gobernar, este texto México Evalúa. Los invitados de hoy son de lujo y luego vamos a contrastar los principales temas planteados en este libro con lo que ven diciendo los candidatos. Creo que nos puede ayudar justamente para reflexionar en esta época electoral. Comenzamos. Bueno, lo anunciado, léase si quiere gobernar, este texto de México Evalúa que nos da pie ya para entrarle de lleno en las campañas, como podemos hacerlo, nos gusta hacerlo aquí en Espiral, a partir del fondo de los asuntos de la política, o dicho en esos términos, de las políticas públicas. Le agradezco muchísimo a Edna Jaime que nos acompañe. Como esta edición aquí, les voy a pedir a las invitadas, a los invitados que se presenten. Edna, comenzamos contigo. Pues estoy contentísima de estar aquí, Ricardo, de que pues, el libro haya llamado tu atención como para organizar un programa sobre él. Muchísimas gracias. Soy Edna Jaime, directora de México Evalúa, institución dedicada al análisis y evaluación de políticas públicas. Tenemos nuestras obsesiones, varias de ellas se ven reflejadas en el libro, y pues estamos muy listos y muy puestos para seguir empujando lo que creemos, ¿no? Te agradezco mucho. Es una agenda bien pensada, es un diagnóstico muy bien hecho. Creo que rompe algunos de los lugares comunes sobre estos temas que se han venido manejando y da orientación. Es evidentemente un trabajo colectivo, nos va a dar todo el programa, no solo para elogiarlo, sino para conocerlo y animar a la gente que se ponga a verlo, porque esta puede ser una guía de por dónde votar y cómo juzgar y criticar las ofertas. Irene, qué gusto tenerte aquí, honradísimo. Gracias, Ricardo. Pues felicidades, Edna, Muchas a gracias. todo el equipo. Es un estupendo trabajo. Yo soy abogada, presidenta de Observatel, académica de la Ibero, columnista de la Universal, y recientemente me acabo de incorporar al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción. Muy contenta de estar aquí, Ricardo. Feliz de tenerte. Gracias. Y ahora le doy la bienvenida a Valeria Moy. ¿Valeria es la primera vez? Es la primera vez que me invitas a tu Pues hace programa. tiempo Me que debí encanta haberte la idea. invitado. Hace tiempo, en efecto. Y qué bueno que se presente esta oportunidad con este gran trabajo que hace México Evalúa de presentar pues información relevante, ¿no? Y ahora el trabajo estará en nosotros y en toda la gente de leerlo si queremos tener un voto un poco más informado. Yo soy economista, Ricardo, soy economista del ITAM. Dirijo un think tank de política económica que se llama México, ¿cómo vamos? Entonces, a mí lo que me gusta es hablar de crecimiento económico, de las barreras al crecimiento, presupuesto, inflación, estos datos económicos de los que siempre tenemos presente. Y además, llevo dando clases en el ITAM unos cuantos años, 17 ya a estas alturas, de macroeconomía. Entonces, el tema de educación me interesa no desde el punto de estudiar el sistema educativo, sino de dar clases y de ver cómo ha cambiado en el tiempo. Es un gran nombre para el think tank, ¿no? México, ¿cómo vamos? Y a mí siempre me despierta en mi cabeza
preguntarme, México, ¿a dónde vamos? Y a veces le pongo los signos de interrogación y a veces son de admiración. ¿No? México, ¿a dónde vamos? Yo creo que nos va a dar el programa para hablar tanto de la pregunta como del todo cómo. depende de dónde pongas las comas, los Así es. signos, todo como lo acomodas. Y bueno, querido amigo, muchas gracias, Fausto, por estar aquí. Bienvenido. Gracias, Ricardo. Y antes que nada, gracias por la invitación, gracias a Edna y pues felicidades a México Evalúa, que como siempre está a la vanguardia de la discusión pública, y creo que con Muchas este libro gracias. pues lo demuestra. Creo que es Gracias, un libro muy Fausto. importante y el tiempo en el que está saliendo creo que es clave para entender muchas de las cosas que debemos de cambiar en el país. Así que pues muchísimas gracias y yo soy profesor de Economía del CIDE. Ha entrado Fausto en discusiones las más complicadas, más interesantes y siempre con mucha información, Sí. siempre con rigor. Así es que hoy vamos a abusar del profe Fausto para que nos ayude a completar el diagnóstico. A ver, la primera pregunta en realidad la pone el libro, ¿no? ¿Vale la pena hablar de política cuando hacemos política? Sí, vale la pena hablar de políticas públicas cuando estamos en pleno proceso electoral, donde las campañas están andando, donde la política con mayúscula se mueve y a veces lastima, a veces divide, otras veces reorienta y hace tomar conciencia. En ese berenjenal, ¿qué papel juegan las políticas públicas? ¿Pueden jugar alguno? Bueno, creo que las elecciones no se ganan haciendo propuesta de política pública. Ciertamente, Ricardo. Pero sí, los candidatos es el momento en que están más receptivos, pienso yo, a recibirlas. Conversaba con mis colegas y les decía, pues estamos en un sector que es el de la generación de ideas, que así como el turismo y otras, tiene su temporada alta. Y esta es la temporada alta para nosotros. Cierto. El momento donde se abren las oportunidades para que los que van a tomar decisiones nos escuchen, para poder moldear, informar su toma de decisiones. Entonces, aunque no creo que una idea de política pública sea lo suficientemente potente para llamar la atención del electorado, sí creo que es el momento en que más receptividad haya a las ideas. Y sobre todo, este libro está hecho para las campañas, pero también está hecho para la postelección y para la transición. A ver, déjeme refutar este argumento desde la siguiente perspectiva. Yo creo que la política pública bien diseñada, completa, es una cosa, digamos, bastante compleja. Pero las ideas de política pública sí han movido elecciones. O sea, el caso estadounidense. O sea, la política migratoria de Trump, la política comercial de Trump, la política internacional, bilateral con nosotros, claro que movió electores. O sea, sí parecía que la política pública puede hacer que las cosas cambien. Política pública que se vincula a emociones. ¿Hay alguna que no? Bueno, pero estas en particular, o sea, porque les estás hablando a electores que se sienten perdedores, que tienen un agravio. Entonces siento que ahí, Ricardo, cuando conectas una política pública con un agravio, con una emoción, sí logras tener un efecto. Yo creo que es esa combinación, esa mancuerna, la que sí puede mover al elector. A ver, me encantaría oír su opinión. No sé si son acciones las que tú estás diciendo. La política de migración se confunde mucho con racismo. Y no sé si el racismo es más una emoción que una política pública. O sea, y aquí decir yo voy a evitar, que es una acción, yo no estoy tan seguro. Por supuesto que se llama política migratoria. Por supuesto. De la política criminal, hay una política... Pero no sé si lo que Trump se refería en su momento, durante la campaña, era a alguna política muy específica o era a acciones muy específicas que se mezclaban con racismo. Yo coincido con Fausto. Fíjate que esto que mencionas, que en el caso de Trump movió emociones, las más rudimentarias, te diría yo, eran anuncios, era más parecido al marketing Claro. que a un diseño profundo de políticas públicas, que es a lo que llama precisamente el libro, porque el libro ni siquiera se mete, porque no alcanzaría una enciclopedia, a desarrollar
todos los cómo de cada una de las políticas, da ciertas propuestas para partir de ahí en cada uno de los 10 temas que trata el libro. Trump usó la mercadotecnia para mover electores. Yo no creo que se tratara de políticas. A lo mejor debo tener ahí una equivocación. A ver, cuando uno va a una tienda de abarrotes, y dice, me da poco una mayonesa, una salsa catsup, en fin, pues lo que te ofrece el señor son esos productos. Cuando uno va a ver a un político, el político tiene 3 cosas que ofrecer normalmente. O te ofrece leyes, o te ofrece políticas públicas y todo lo que eso deriva, acciones, bienes, en fin, o te ofrece personalidad, ¿no? El abarrotero. Yo soy... Son las 3 cosas que ofrece. Si estoy un poco aterrado, que me digan que el político no ofrece políticas públicas en una campaña. Yo creo O que sea, es voy a todo un abarrotero y le digo, política deme salsa catsup. Mire, yo aquí no vendo salsa catsup. Entonces, ¿qué hace usted? Le Pues vendo me la vendo idea. a mí mismo, Le ¿no? vendo la idea. Oiga. Yo creo que en las campañas todo el tiempo a lo mejor difiero y tengo una idea distinta de lo que es una Política pública, pública, quizás, ¿no? Yo siento que las campañas es una oferta de política pública. A lo mejor no es la política pública que a nosotros nos gustaría, a lo mejor no es coordinada, a lo mejor no es estructurada, pero cuando yo veo que se ofrece el salario rosa, la beca por aquí, el subsidio por allá, el plan de esto, la construcción de no sé qué, para mí eso es política pública. Para mí esa es una parte, una acción, un elemento individual de lo que debiera de ser una política pública. No, Yo siento que la política pública, para que sea política pública, tiene que tener cierta consistencia, un conjunto de acciones. Sí, un diseño. Claro, esa es una mejor mayonesa que otra. Exacto. Un para Cuando tú qué, dices- un diseño. Cuando tú estamos discutiendo la el calidad salario de la rosa, mayonesa, nada cuando tú más. me ofreces, yo te ofrezco el salario rosa, eso no significa que esa sea la política social en su conjunto, no. Puede ser un elemento de una política social más amplia. Y yo creo que lo que se ofrece en campañas son acciones que pueden encajar dentro Pueden de una marcarse política en una pública política. consistente o inconsistente. Yo creo que si tomamos como referente lo que hemos escuchado de los candidatos en lo que va de la campaña, que es breve, pero ya hemos es escuchado. eterna. No, pero es breve, digo, breve apenas lo que hemos arrancó hace unas escuchado de semanas, ellos. lo que hemos escuchado de ellos, pues es un buen punto de partida para evaluar qué nos están ofreciendo. A ver, yo sí necesito nada más un segundo para que me ayuden, porque sí estamos entendiendo cosas distintas por política pública. O sea, a ver, primero hay una política de comunicación de la política pública. Entonces, cuidado en creer que la política de comunicación No. es la política pública, pero detrás de la política de comunicación hay política pública. ¿La hay? A ver, ese entiendo yo, en el sentido más clásico, es el objetivo. O sea, yo no te voy a explicar que lo que quiero es quitar privilegios, ¿no? Es decir, quitar salarios, quitar prestaciones, hacer menos caro el gobierno. Te voy a decir que voy a vender el avión presidencial. Vender el avión presidencial es una manera de comunicar toda una serie de preceptos que podían ser una política de restricción presupuestal. Ahora, sí confundir una cosa con la otra y demeritar la otra me parece un poco delicado. Por eso me parece muy importante que me digan qué entienden por política pública y les rogaría, no solo en el término académico, sino algo más en el que los demás nos entendamos. Pues una política pública es una intervención del Estado para resolver un problema público. Y una política pública, entonces, tenemos que ver qué se necesita. Primero, pues diseñar una teoría que te explique que con una intervención vas a resolver el problema público. Y aparte de este marco, que en muchos casos se llama marco lógico, teoría de cambio, lo necesitas, a partir de eso es un diseño de intervención, que puede ser un subsidio, que pueden ser un conjunto de subsidios, son un conjunto de acciones que te van a llevar a lograr resolver, mitigar el problema público. Eso para mí es una política pública. Entonces, si hablamos de vender el avión presidencial, pues es una acción que a lo mejor eventualmente podríamos inscribir en el problema público de exceso de gasto. De exceso de gasto superfluo. Entonces, pues a lo mejor es una acción que puede enmarcarse en esta política pública. Y cuando el candidato del PAN y del PRD dice Fiscalía Autónoma, cuando el candidato del PRI, del PANAL, del Verde, anuncia que la política de lucha contra las condiciones que generan pobreza va a continuar por la vía donde hasta ahora este gobierno la ha llevado. Eso sí es un anuncio de política pública.
Mira, yo te marcaría que una política pública, a ver, yo te digo, te voy a ofrecer el salario rosa, te voy a ofrecer becas, etcétera. Para que sea política pública también te tengo que decir el cómo. Y el cómo es lo que, insisto, muchas veces no se comunica. En este caso es cómo lo voy a financiar. Perdón, Fernando, no hace una precisión. Si tú no me dices el cómo, es una mala política pública, pero eso no quiere decir que no es política pública. Yo te diría que que me estás vendiendo una fotografía incompleta. Creo que estamos perdidos en la semántica de política pública, si es la fachada de lo que quiero hacer y quiero lograr, el objetivo final, o si la política pública involucra este conjunto de acciones sistematizadas para lograr un objetivo en específico, ¿no? Uh-huh. Yo creo que una política pública como tal tiene que involucrar, como dice Fausto, los qués y los cómo y hasta los cuándos y la metodología, indicadores y demás. Y la evaluación. Y entonces lo que tú dices, Ricardo, que es bien interesante, es nos están vendiendo los candidatos fachadas de políticas públicas o nos están vendiendo políticas públicas. López Obrador dice, voy a acabar con la corrupción. Bueno, yo soy la primera en pararme a aplaudir. Nada más que me diga cómo. Entonces, ¿es una política pública eso? ¿Es una política pública decir, voy a acabar con la corrupción? Para mí no. Para mí es una el abarrotero te puede decir, el abarrote soy yo. ¿No? ¿Dónde está la política pública ¿Dónde soy está yo? la catsup? A ver, pero pensé, me parece que está... Voy a acabar con la impunidad. ¿Cómo? Voy a fortalecer el Estado de Derecho. Voy a meter a los corruptos a la cárcel. Estoy tratando de recordar. Sí, todas estas frases. Voy a darle a cada mexicano lo que necesita. Pero a ver, es que aquí es donde yo sí quería empujarlos un poco a la reflexión, porque a ver, lo que nos están ofreciendo son políticas públicas. Lo que pasa es que son de muy pobre calidad. Es que no están bien pensadas. Pero eso no me lleva a suponer que no hay políticas públicas en juego durante las campañas. No me lleva de ninguna manera a decir que las políticas públicas no importan en esta época de campañas y desde luego a despedirme del programa y decirles no tenemos nada que hablar hoy. Es decir, sí hay un tema serio aquí a Ricardo, jugar. No, yo creo que enuncian bien los problemas públicos, pero falta la construcción de las acciones sistemáticas que llevan a la resolución del problema público. Ahora, a ver, yo quisiera preguntarles por un documento que nadie lee. No sé si ustedes lo han leído, pero tendría algún sentido, que son las plataformas electorales. Hoy las leí. ¿No? A ver, las plataformas electorales son un compendio de las políticas públicas que están ofertando los candidatos. De eso estábamos platicando. Y si uno los lee a tiempo, pues a lo mejor hasta te vacunas de no cometer un error a la hora de votar. A ver, ¿ustedes la han leído? ¿Juegan en algo? ¿Importan? ¿Es culpa nuestra de los medios que no las hemos presentado? Yo no las he leído, lo debo confesar, pero creo que... ¿No las has leído? No. O sea, este texto no dialoga con esas propuestas. No ahora. Y a lo mejor dialogan muchísimo, pero no me he percatado de ello. ¿Quién sí las leyó? Yo las leí. Mira, yo creo que el gran reto de este país es que volvemos a lo mismo. Es algo como el Plan Nacional de Desarrollo. Es un requisito que te pone el INE que tiene que estar ahí la plataforma. Yo tengo, hoy día, después de leerlas, la de todos, tengo mis grandes dudas si los candidatos la leyeron. No es congruente, ¿no? Vamos a ver, algo de lo que estás oyendo en las campañas podría ser contrario a lo que el candidato promovente está diciendo. No necesariamente. Es que o sea, la plataforma de Morena, por ejemplo, dice, voy a mantener el aeropuerto de la Ciudad de México. No dice. En lo más mínimo dice la plataforma de Morena que va a quitar el aeropuerto. No lo dice. El tema de los contratos energéticos. Tampoco lo dice. Nada más dice se revisarán los contratos. Los contratos. Y no dice que los pinos van a ser una combatiré la cafecultura. corrupción. Mira, volvemos a lo que dice Edna. Casi todos es un conjunto de verbos en infinitivo. Combatir la corrupción, abatir la pobreza, promover, lograr, fomentar, fortalecer, en fin, todos eso. Y entonces, ¿qué se convierte? Esas plataformas, yo te insisto, hay disyuntivas en las que si hago una cosa, la otra no la puedo hacer. Y eso no importa. Yo puedo meter todo en el mismo saco. Por eso te insisto. ¿Alguna te pareció mejor que otra? O sea, sí, digamos, su conjunto de su oferta. Mira, la que está más trabajada desde mi punto de vista, no necesariamente que yo esté de acuerdo,
Pero la que está más trabajada es la de Morena. Tal vez será porque tienen mucho tiempo. Como mucho tiempo trabajando. Trabajándola y... Como el PAN andaba en otra cosa, el PRD andaba en otra Pues cosa. supongo. A ver, me tengo que ir a corte nada más. A ver, es que parecía un documento menor, pero normalmente esa plataforma es insumo fundamental del Plan Nacional de Desarrollo y luego de los que diseñan las políticas del gobierno ¿Sabes? triunfador. Déjenme me acorte Sí. y regresamos para ver si es solamente un requisito o por estarla viendo como requisito estamos cometiendo un error en la construcción de las políticas. Estamos de vuelta en Espiral. Se puso buena la discusión alrededor de este texto provocador que presentan México Evalúa y SIDAC. Léase si quiere gobernar. Conjunto de políticas públicas que se ponen en juego buscando provocar en el debate pues, mayor valor agregado. Y hablábamos hace un momento de que los candidatos están ofertando políticas públicas muy pobres, porque no avisan el cómo, porque no hacen diagnóstico, porque no tienen indicadores. A ver, yo quisiera que en una nuez, en esta primera ronda de este segundo segmento, vean qué debe contener una buena política pública para que la considere como una oferta atractiva. Sí, no le estoy hablando de si tiene que ser de izquierda o de derecha, ayudar a los pobres, combatir la corrupción, no. ¿Qué elementos debe tener, no sé, diagnóstico? ¿Qué debe contener? Bueno, pues retomo un poco lo que había dicho. Claridad en el problema público que pretende resolver. Identificas el problema, hay una pregunta. El problema, y a partir del problema público, pues definir la serie de acciones que se tienen que emprender para resolverlo. Y a veces eso incorpora cambios legislativos. El punto de partida de un ciclo de política pública es el cambio legislativo. Después que haya una institución que implemente la política pública, que existan los recursos presupuestarios para hacerlo, que esté definida la población objetivo, o sea, quién va a beneficiar, de qué manera esperas que se beneficie. Y, por supuesto, que la política pública tenga en su propio diseño indicadores para ser evaluada. Y ahí sí diríamos, nada de lo que se ha presentado en esta Yo campaña creo que lo que cumple menciona con Emma esos es lo deseable, ¿no? Eso es lo que nos gustaría ver, ¿no? De entrada, por cuál es el problema, porque seguramente el problema no necesariamente es el mismo para todos los políticos o los candidatos o de lo que se trate, ¿no? Ver el problema que cada uno identifica a resolver con un diagnóstico claro, pero desde mi óptica la política pública no se debe de clavar en el diagnóstico, sino en las acciones para resolver ese problema, ¿no? Y entonces ahí, idealmente, a mí me gustaría ver una serie de acciones con los verbos en infinitivo que menciona Fausto, con cierta coherencia, con coherencia en lo que se va a hacer. Yo veo en el plan de Morena en algún momento, vi acciones para promover el uso de la gasolina y promover la producción o el uso, la producción de gasolina mediante la construcción de refinerías, pero al mismo tiempo promover el uso de energías limpias, cosa que me parece un poco contraintuitiva y contrastante, ¿no? Contradictoria. Entonces, a mí me gustaría, en un mundo ideal, tener una política pública donde se define el problema, un breve diagnóstico y, bueno, para combatirlo haremos o para tocarlo, o para tomar en cuenta Como haremos el libro. ¿no? Como Pero lo me plantea parece el que libro. es un deseable. Un No creo que pequeño lleguemos a ver una diagnóstico, cosa así. La definición del problema, el diagnóstico, ¿Y ahora qué lo viene, que no? queremos lograr y cuáles son las propuestas concretas para hacerlo. Ahora, si yo me regreso a mi ejemplo, voy a la barrotera, le digo, barrotera. oiga, me da usted una mayonesa. Resulta que la mayonesa no tiene huevo, no es huevo batido, no es un envase, digamos, limpio, higiénico, ¿no? Pues me voy con otro abarrotero. Yo pregunto, ¿el problema de la calidad de las políticas públicas es solo de quien las está ofreciendo? ¿O también es que, pues si yo no peleo por tener mejor mayonesa, ¿por qué la tendría? No es que quiera culpabilizar al pueblo de las políticas públicas que tenemos, pero es que una buena política pública es el encuentro entre una demanda exigente, ¿no? En sus criterios, en fin, y alguien que se ve forzado a entregarla. Pues a mí no me fuerzas a entregar una buena política pública, ¿por qué te la voy a dar? Te voy a hablar de tu mayonesa. De tu mayonesa es, a ver, si no tiene etiqueta y no me dicen los ingredientes, efectivamente el laboratorio me va a engañar. A mí el político, el candidato me está vendiendo mayonesa sin la lectura de los ingredientes. La lectura de los ingredientes
Te voy a decir una cosa. Yo cuando era niño comí muchísimos tamarindos en ollitas de barro. Cazuelitas. En las cazuelitas. Las cazuelitas. No tenían marca. No. Vete a saber quién las hizo. Tenían una liga. Con una liga. Resulta que después, con la migración hacia los Estados Unidos, los americanos encuentran que nuestras ollitas de barro De plomo. tenían plomo y que el Cierto. plomo causaba, pues, tontera. Entonces, yo ya sé por qué mi generación somos bastante tontos, porque crecimos todos Con el tamarindo. con cazuelitas sin saber que tenían plomo. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó? Que esto se llama información Eso de plomo suena a asimétrica. política de seguridad Sí, pública. esto se llama información asimétrica en economía. Yo no conozco el ingrediente y el vendedor sí lo conoce. ¿Qué es lo que pasa? Que la regulación hace que hoy día todo tiene que tener el ingrediente. ¿Sí? Y no solamente el ingrediente, hoy tiene que tener hasta el contenido calórico. ¿Sí? Entonces, una campaña es ofrecer productos sin ingredientes. Ese es mi punto. Una campaña como la que estamos viendo. Ahora, del otro lado, yo quiero insistir, tienes una organización como México Evalúa o como SIDAC, que hacen un esfuerzo cuyo interlocutor son los candidatos Sí. o los partidos. Este libro no está dedicado a mi padre, a mi tía abuela, está dedicado a ellos. Y les pone la vara alta, les dice, a ver, más o menos esto es lo que tendría que ser una política pública. Yo espero que este país, conforme vaya evolucionando, civilizándose democráticamente, suba el estándar conforme ustedes lo han planteado. Me gustaría que entramos a algunas de las políticas públicas que ustedes están tratando y que pudiéramos hacer un contraste con lo que estamos escuchando. Creo que ese contraste, esa acción comparada nos va a ayudar. México Evalúa, SIDAC lleva tiempo trabajando cuestiones de seguridad, de justicia, y abren muy rápido diciendo algo que es aterrador, pero pues se entiende después de todo lo que venimos hablando. México no tiene una política criminal. O sea, México tiene políticas para comprarle más armas a los policías. Tiene leyes para subirle más las penas, ¿no? Tiene presupuestos para darle más dinero a una institución a otra, pero nada de eso es una política criminal. Es decir, la ausencia de la política criminal hace que cuando gobiernas, pues como en las campañas, puras acciones. A ver, ayúdanos en ese primer apartado, Edna. Y todas fragmentadas. O sea, lo que vemos en seguridad son esfuerzos, acciones completamente fragmentadas. Pero yo me pregunto, y les pregunto, ¿cuál es el objetivo de la política criminal del Estado mexicano? ¿Perseguir narcos? ¿Reducir los delitos? ¿Prevenir los delitos? ¿Cuál es el objetivo? En estos 2 sexenios, ¿cuál ha sido el objetivo de la política criminal? Y creo, como Ahorita lo dice, pregunto más fuerte. ¿Cuál es la pregunta que deberíamos hacernos? O sea, porque el objetivo es como la respuesta a una pregunta. Según tú, ¿cuál es la pregunta que tendríamos que hacernos en el materia de Estado seguridad? mexicano, ¿cuál es la prioridad del Estado mexicano en materia criminal? A ver, los detengo aquí. ¿Ustedes tienen alguna idea cuál debe ser la prioridad del Estado mexicano en materia criminal? Pues es que aquí no hay una, ¿no? No hay una sola prioridad. Pues- es un conjunto de prioridades, empezando por el engranaje institucional. Claro que si tú lo ves simplemente tienes que decir disminuir el delito, mayor seguridad en la población, etcétera. Esos son los objetivos inmediatos, ¿no? Pero hay otros objetivos en el camino Pero para yo creo- lograrlo. yo creo que si tuviéramos una política criminal con objetivos muy bien decantados, todos los engranajes entonces tienen que acomodarse para responder. A ver, voy a poner una lista, me dicen, ¿no? O sea, la pregunta fundamental es ¿cuál debe ser el objetivo de la política criminal? Yo les dije acabar con la marihuana. La otra sería paz mundial. Otra podría ser felicidad para todos. Otra que el mercado funcione. Amor para todos. Propiedad segura, la cierta, Constitución ¿no? de Privada, México. pública. A ver, ¿cuál de esas les parece más o menos la que tendría que ser después del análisis que llevaron a cabo? Pues mira, yo creo que pues un objetivo, el primario de una política criminal es que el delito no suceda. Que el delito no Esa es la suceda. utopía, ¿no?
digamos, es el fin último. que tienes los mecanismos para que la población no delinca, ¿Qué delito? no llegue, no traspase la frontera. Te pregunto, ¿qué delito? Porque, a ver, la política criminal de cualquier país lo que hace es priorizar delitos. yo- y va cambiando, por cierto, dependiendo de la época. Y tú lo sabes, Ricardo, para México evalúa el tema de los homicidios es clave. Ok. Un Estado que no protege la vida no sirve. A ver, entonces ya llegamos a un acuerdo. Eso debería ser una política que disminuya el número de homicidios. Bien, ¿estamos en esa? ¿Cómo? Voy otra vez. Andrés Manuel López Obrador, ¿qué ha dicho? Una, voy a centralizar la policía. Sí. Voy a centralizar el mando, como le hacía cuando estaba en la ciudad. Me voy a reunir todas las mañanas. Voy a parlamentar con algunos capos. Voy a hacer amnistía. Ese es el planteamiento. Pero no, Ale- Ricardo, yo sí me permitiría Antes de ir al insistirte. cómo. Ok. Insistirte. No, ha dicho más. Es cierto que eso lo ha dicho últimamente, pero también dice mucho que los jóvenes tienen que tener educación porque prefiere universitario que Qué sicario. sicario. Ok, eso ya O sea, es está un hablando aviso. que para que el delito no suceda hay que tener educación. Ok. ¿Qué Habla, más? O sea, habla de paz, habla de paz, habla de pobreza. Incluso dice cuando lo asaltan en una carretera. ¿Sí? Habla de corrupción porque habla de aumentar los salarios también Sí. a los, O sea, a los policías. Yo creo que habla de muchas más cosas. Sí, que sí de hay eso. comos alrededor de eso. A ver, revisemos ahora al que va el segundo en las encuestas, ¿no? Ricardo Anaya. Ha centrado el asunto, si mal no me equivoco, en el tema de la Procuración de Justicia, que por cierto es el asunto, el tema 2 de ustedes, en quitar la política barata, la politiquería del ejercicio de la acción judicial, de la acción penal. Ha hablado de capacitar, ha hablado de modificar el paradigma. Algo me falta de lo que Anaya ha planteado la de cómo... fiscalía que sirva, que es muy Sí. importante. que Temas es de parte del impunidad, colectivo. ¿no? Yo creo que Acaba mucho todo el la tema de fiscalía que impunidad. sirve es muy importante, Muy importante. pero me parece, hasta el momento, que regresa a nuestros lugares comunes. Fortalecer la policía, prevenir el delito. O sea, sí nos lee una lista a la que le hemos estado dando vueltas y vueltas por 12 años. No veo innovación y tampoco veo la integración, ¿no? Y que nos diga claro y distinto, eso es lo que quiero en materia de política criminal. ¿No? Otra vez nos da probaditas de todo en un esquema fragmentado donde no encuentro mucha innovación por el momento. José Antonio Meade, el planteamiento principal ha sido continuidad, es decir, si se sigue por la ruta de este sexenio, vamos a abatir los indicadores de homicidio. Por cierto, este sexenio ha crecido. El 2017 es el año peor en materia de indicadores. Entonces, sí es un poco... algo más que hayan leído en la plataforma de Meade que les... He tenido oportunidad de escucharlo y la impresión que me dio, claro, de una conversación rápida, es la mente de un hacendario planteando temas de seguridad. Entonces, Que no es lo mismo que de un hacendado, ¿verdad? que no es lo mismo que bastante diferente. Un hacendario que dice, bueno, vamos a fortalecer la UIF. La UIF es la unidad de inteligencia financiera. Claro que él tuvo la oportunidad de fortalecer la UIF. Ahí estaba. Ahí estaba, ¿no? Por supuesto, ¿no? Temas de lavado de dinero, le importan mucho las armas. Y es un tema, sin lugar a dudas. O sea, lo identificó y es acertado. Pero tampoco tiene un planteamiento cocido. Que A ver, cosa sus si no piezas. es cocido, no es política. Pero me refiero cocido no de cocinado, sino No, de con hilo. el hilo que Hilvanado. teja, hilvanado. Pero ahí se Es juntan los dos, ¿no? O sea, un potaje que no está bien cocido sabe horrible. Es tu mayonesa sin huevo. Sí. A ver, entonces, creo que esto nos permite ahora sí ya entender mejor el tema de las definiciones. La queja de Fausto es, no están los comos en ningún caso y no están sobre todo hilvanados. ¿Podrían decirme si Margarita Zavala trae alguna propuesta, el Bronco ahora que recientemente se reincorporó, trae alguna propuesta en materia de seguridad, de justicia, Bueno, que les haya llamado la atención? Pues Margarita acaba de sumar a Alejandro Ope Ah, sí. como su asesor en materia de seguridad. Muy bien. Entonces, evidentemente, O sea, la Alejandro, política criminal es OPE. la formulará Ope y conocemos cómo es el pensamiento de
de Alejandro. Pero Alejandro Ope es un funcionario del CISEN en la época del gobierno de su Sí, marido. sí lo es. Esa es su visión, es decir, sería la continuación de la política que su marido siguió, o a menos que Ope haya cambiado mucho en el camino. Revisada. ¿Hacia dónde la revisa? Yo creo que Alejandro entiende muy bien la necesidad de incorporar elementos de prevención, que la reacción no nos lleva demasiado lejos, de que hay que fortalecer la vía civil. Yo creo que sí lo tiene claro. Ok. No, yo creo que OPE no sería lo que representa, pero claro, estoy aquí especulando, no creo que vaya a promover una continuidad frente a lo que se hizo en el sexenio de Felipe Calderón. Yo creo que Alejandro ha tomado todas esas experiencias y ha reformulado, ya ha cambiado y ha aprendido. Yo creo que ahí tendremos que esperar a ver qué propone Alejandro Ope. Yo no dudaría que hubiera temas Les digo que me interesantes ahí. preocupa un poco. Si reviso encuestas, la principal preocupación de las mexicanas y los mexicanos es seguridad. Por supuesto. Sí, claro. Sí, ahorita vamos a hablar de las otras propuestas, pero sí se ve bajita la calidad. O sea, entiendo por qué al principio planteaban que el asunto no está teniendo juego. Está bajita la calidad. Cabe que sea también, déjame insistir con la pregunta, porque no hemos sido nosotros más exigentes. Como ciudadanía, dice. Pues con los partidos, con los candidatos, con quienes diseñan estas políticas. Mira, yo creo aquí, perdón que me meta así como de repente, yo creo que nos gusta también autoconvencernos de cosas, nos gusta autoengañarnos un poco y nos gusta que nos digan cosas fáciles. Nos gusta que nos den, no que, a lo mejor no, lo correcto sería que nos explicaran cómo van a lograrlo. En realidad yo no creo que la gente quiera que le expliquen cómo, yo veo que la gente quiere que le digan, vamos a terminar con esto. Ok, bien, gracias, ¿no? Estamos O sea, pidiendo que firmar cheques en blanco. pero es lo que se siente y es lo que se percibe, ¿no? Que la gente quiere que las cosas mejoren en materia de seguridad, quiere que no le pidan derecho de piso, que no lo extorsionen todo el tiempo para poner un negocio, que sus hijos puedan ir y volver a la escuela. ¿Cómo lo van a lograr? Eso ya es una segunda derivada y me parece que, no sé, es ya casi pedir una mayonesa gourmet, no lo sé. Okay. ¿no? Déjenme irme a corte y de regreso me gustaría que abordáramos el tema corrupción, que es la segunda gran demanda. Entonces, a ver, en efecto, viene el verbo en infinitivo, resolveremos, o se resolverá, o resolver la corrupción. Quiero escuchar la propuesta que tiene el texto y luego otra vez hacer este ejercicio de comparación con las plataformas y los planteamientos que hacen los candidatos. Vamos a corte y regresamos. Bueno, estamos de vuelta hablando de los temas centrales de las campañas, los que deberían ser los centrales, ¿no? Más allá de quién le escupió a quién o quién se echó la mejor puntada. A ver, estamos muy quejosos en este país sobre el tema de corrupción. No hay mesa donde uno se siente, conversación, soliloquio, incluso donde la corrupción no está en medio. Y esto implicaría una política anticorrupción más o menos bien pensada por parte de los oferentes, de los candidatos y los partidos. Yo les quiero preguntar, y te quiero preguntar primero a ti, Edna, esto que ustedes llaman la efectividad en el combate a la corrupción, y meten reflexiones sobre obra pública, sobre disciplina presupuestaria, como elementos concomitantes, próximos. ¿Cómo están pensando ustedes que debería ser la política anticorrupción, Pues, distinta a la que se ha llevado ahora? Pues el primer punto es ser consecuentes con lo que hemos promovido. Entonces, pues hacemos un claro planteamiento a favor del Sistema Nacional Anticorrupción y las cosas que tenemos que fortalecer. El Sistema Nacional Anticorrupción es un conjunto de escudos, de instituciones que sirven como escudos anticorrupción. Y hacemos una reflexión de cómo deben ser fortalecidas esas instituciones. En la medida que éstas se fortalezcan, el sistema va a tener la capacidad para controlar el poder, para controlar el abuso y para sancionar a quien cometa un acto de corrupción. Hay que darle 3 vueltas a la tuerca, digamos. Hay que seguir apretando la tuerca del sistema, mejorando sus instituciones. Y hay un señalamiento relevante de que pues, podemos generar instituciones al infinito que pueden ser capturadas y en ese instante se debilitan y ya no cumplen con su mandato. Entonces es muy importante pensar en mecanismos para blindarlas,
para que a través de procesos de designación logremos la elección de personas idóneas, con perfiles idóneos para presidirlas. Ese es un primer planteamiento. El otro, que sí tiene también mucho que ver con la formulación de una política anticorrupción, es dónde están los riesgos de corrupción en el país. Es que obra pública, licitaciones. Contrataciones, adquisiciones del Estado mexicano, ahí están las oportunidades de corrupción. Entonces, pues me parece que hay que cerrar esas oportunidades, disminuirlas. Entonces, por eso hay un capítulo que se dedica a la contratación pública. La contratación pública es muy importante, es un instrumento pues, de gasto muy relevante, que además pues, es a través de que se genera, de la contratación de obra pública que se genera la infraestructura que este país necesita. Es a través de la adquisición que se compran los insumos para que el Estado genere bienes y servicios. Es clave. Entonces, no solo es cuestión de recursos, sino también de la efectividad de la política pública. Y ahí tenemos que cerrar los espacios de corrupción. Y en temas de contratación pública tenemos muchos problemas que debemos resolver. Ahí está una descripción breve de una política pública que retoma lo que se ha hecho y que la mueve hacia un siguiente lugar. Punto A, punto B. Otra vez, los planteamientos de los candidatos. Déjenme ver si recuerdo bien. Otra vez en orden, digamos, de preferencias. Andrés Manuel López Obrador ha hecho énfasis en que se requiere gente honesta si hay que cambiar el tema de corrupción. Tanto ha hecho énfasis que pareciera ser el único énfasis en materia de corrupción. No traigo recuerdo de otra propuesta, excepto que el sistema anticorrupción no es una buena idea, que cuesta mucho dinero, que francamente se pasaron con esa legislación y que ese órgano donde está Sirene no sirve. A ver, Andrés Manuel López Obrador y la anticorrupción. Bueno, él plantea de manera sistémica la desaparición o, en el mejor de los casos, la reforma de muchas instituciones. Es decir, él va contracorriente de las instituciones creadas en general. En concreto, en materia de anticorrupción, sí, desde luego va en contra del sistema que dice que ha sido muy caro, como el aeropuerto, como los contratos de energía y demás. Este sistema anticorrupción ha sido la apuesta no solamente del gobierno de Peña Nieto, la apuesta de la sociedad civil, que tiene sus temas y que no es perfecto y que habría que modificarlo. Estoy totalmente de acuerdo. Estoy de acuerdo también con López Obrador en cuanto a que se necesitan personas honestas. Mira, Ricardo, yo para pronto te puedo decir que todo se solucionaría con las personas correctas en los lugares correctos. Todo, incluso con un mal diseño institucional. Pero teníamos una suerte como radiografía, imagínate polígrafo, como escáner. Como eso Es que no eso es es posible. imposible. Además, tampoco te garantiza la continuidad de la honestidad de las personas ya una vez en el poder. Yo estoy de acuerdo con eso, pero volvemos a este tema de queremos ángeles que estén en el gobierno. Hay un dato que plantea el libro que es muy interesante y me voy a permitir decirlo. La Auditoría Superior de la Federación, que además fue fortalecida en 2015 para tener muchísimas facultades que no tenía, presentó de 2000 a 2018 912 denuncias penales ante la PGR. ¿Sabes cuántas sentencias se han dictado de esas 912? Una. Se acabó. A ver, Ricardo Anaya, como planteamiento frente a la corrupción, ha sido insistente en que hay que sacar al PRI. O sea, ese es su principal argumento de política pública. ¿Liga el asunto con la Procuraduría? O sea, en efecto, tiene que haber persecución penal frente al asunto y habla de una reforma de instituciones general. ¿Algo más que me esté faltando, Ricardo Anaya, que les haya llamado la atención en materia de... El próximo 22 de abril va a hablar de corrupción. ¿Qué va a decir? ¿Qué importa de lo que ha dicho en esta materia? Él sí trae la parte del Sistema Nacional Anticorrupción. Sí. Es lo que yo le he oído a él. O sea, reforzar el sistema. Reforzar. Eso sí, él se subió a ese barco. Sí, él no pretende eliminar el sistema, él no está en contra de esto. Sí habla de reformarlo, muy anclado en la fiscalía que sirva, anclado en los nombramientos centrado que faltan. En eso. Centrado en ese tema. Está muy cerca de sociedad civil. O sea, Andrés Manuel López Obrador ha dicho yo desconfío de la sociedad civil, Ricardo Anaya se sienta con la sociedad civil. Eso sí es un contraste importante. Pues no sé qué tan cerca esté de sociedad civil, en realidad. No sé si está muy cerca de la sociedad civil. Lo que he oído... Vi una foto la semana pasada con México Anticorrupción. Sí. Bueno, pero... Ha buscado. Sí. O sea, sí, puedes ver muchas fotos, pero de ahí la cercanía va mucho más allá de una foto. Lo que he oído de Ricardo Anaya en un par de foros es que
aparte del tema de que quiere irse de lleno frente al tema, o sea, vincular corrupción con impunidad, o sea, que eso es bien importante y Sí, lo dice en cualquier lugar, ¿no? Es, voy a meter al presidente a la cárcel, que creo que también tendría que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Porque, o sea, ojo, eso no es combatir la corrupción, hay una confusión de ideas quizás. Pero algo que ha mencionado que para mí podría ser una herramienta y una base fundamental de cualquier política pública encaminada a combatir la corrupción es el uso de tecnología. Y no me quiero clavar en este rollo del futuro y la revolución Pero que la tecnológica. tecnología puede ayudar a combatir la corrupción. La tecnología puede ayudar enormemente. ¿Tú le crees a cuando dice esta es una buena idea? Yo creo, a ver, no es que le crea a él, yo creo que la tecnología puede funcionar para combatir la corrupción, lo diga quien lo diga. José ¿no? Antonio Meade arrancó su campaña en Mérida y el primer tema fue corrupción. Vamos a sacar la corrupción del gobierno, la vamos a sacar del país, la vamos a sacar del partido. Más allá de esto, ¿hizo alguna presentación en Santa Fe? Paradójicamente dice que él será honesto. Esa es su propuesta. Paradójicamente lo digo porque es exactamente lo que dice Andrés Manuel López Obrador. Es exactamente En ese mismo, es el sentido, mismo creo que son dos principio. propuestas idénticas. No, pero es muy interesante el dicho de Meade, reforzar su no pertenencia al PRI igual a yo soy honesto, como un factor diferenciador, da mucho de qué hablar. Es decir, yo soy honesto y voy a combatir la corrupción a pesar de que soy un candidato. Ahora, al mismo tiempo es el candidato, el último que entregó la 3 de 3. Pero fue 7 de 7, entonces estaba ocupado haciendo otras 4, ¿no? Las adicionales. No, yo creo que ninguno, Ricardo, ¿Ninguno trae una política anticorrupción así? no, yo creo que ninguno nos ha planteado cómo fortalecer las capacidades de las instituciones para que controlan la corrupción. O sea, no nos han dicho cómo le vamos a hacer. Sí, está fantástica la idea de que suscriba el dictamen ciudadano en materia del 102 constitucional, pero ¿cómo vamos a generar las capacidades de investigación que requiere la Procuraduría? ¿Cómo vamos a hacer la persecución penal? ¿Dónde van a estar los peritos? ¿Dónde están las capacidades para seguir el dinero? Para hacer que lo que encuentre la auditoría realmente acabe en una consecuencia. O sea, yo no les he escuchado a nadie todavía cómo vamos a hacer eso. O sea, cómo realmente vamos a fortalecer los mecanismos. La auditoría ciertamente tiene es mucho más potente de lo que era antes de la reforma, de su última reforma, pero todavía no escucho a ninguno entrarle al tema profundo que es, tenemos instituciones que no tienen la capacidad. Por ejemplo, en materia de la Procuraduría es donde es más patente. ¿Cómo vamos a perseguir la corrupción si no tenemos los ministerios públicos, las capacidades básicas? No está bien diagnosticado. Ahora, yo me he dado cuenta que mis hijos me quieren más cuando les prometo viajar a Acapulco. Si les digo que vamos a ir a Disneylandia, todavía más. Si les prometo viajar a París, olvídense, me adoran. Pero esa promesa pues está ligada a mi cuenta de banco. Por eso, ¿y les preocupa a tus hijos cómo lo vas a pagar? Pues mira, debería preocuparles porque si no, no los voy a poder llevar. Debería preocuparles porque si no... Debería, pero es muy distinto a que realmente les preocupe. Claro, pero es que si no, no los puedo llevar. Y en ese sentido, el tema de presupuesto se nos vuelve clave. O sea, sí, claro. A ver, ¿con qué está usted pensando pagar sus propuestas? Y ahí te pregunto, siendo el especialista en el tema, ¿cómo analizas tú el compromiso con el presupuesto, digamos, de los candidatos? Bueno, no estoy seguro cómo interpretar tu pregunta. ¿Están considerando el presupuesto y el gasto público y el ingreso del Estado para lo que van a hacer? Lo que yo vi hoy, insisto, lo traigo muy fresco, por eso te lo digo. El único que habla de reingeniería de gasto público, y estoy usando textual la palabra, es la propuesta de Morena. Habla de una reingeniería total de gasto público para, con base en esta reingeniería, impulsar infraestructura para el desarrollo del país. Creo que la parte de decir infraestructura para el desarrollo es muy nueva. Yo tengo muchos años, Felipe Calderón dijo que él iba a ser el presidente de la infraestructura, pero jamás mencionó de la infraestructura para el desarrollo. Construir una carretera por construirla, más bien no habría que construirla. Es para el desarrollo significa, a ver, ¿dónde voy a construir la carretera que va a detonar un desarrollo regional? ¿Dónde voy a construir una carretera que va a tener externalidades? ¿Sí?
Ahora, más allá de eso, no hace mucha mención. Tú hablas de presupuesto. Yo creo que volvemos a los cómo. O sea, hace ratito decíamos, no nos dicen cómo. Bueno, el cómo siempre es cómo lo voy a financiar. Sí preocupa de que dice, no voy a subir absolutamente ningún impuesto. ¿Sí? Y él dice, voy a financiar todo con una reingeniería de gasto público. Él es López Obrador. Sí. Bueno, y con los ahorros. Eso es importante porque vincula la y ahorros de corrupción Exacto. etcétera. Ese es su vínculo, ¿no? Ese es su vínculo. Ahora, la parte presupuestal, la gente no la considera. O sea, normalmente en una campaña presidencial, volvemos a lo mismo, o de gobierno, de estados, no se considera normalmente la parte presupuestal. Ahí hay promesas. Pero Presupuesto el se caso confunde del con promesa. hacendario, o sea, José Antonio Meade debe hablar algo de presupuesto, ¿no? ¿O a poco el hacendario se le olvidó Pues, Paradójicamente no. Pues de plano, nada? Esa ha sido mi sorpresa. O sea, ni una modificación fiscal, no propone reforma fiscal, No. ni respuesta del gasto Propone público. responsabilidad fiscal. Eso es Sí. lo más que ha Sí, dicho, disciplina, mantener disciplina financiera, disciplina mantener del finanzas gasto, públicas indicadores, sanas. nada. Eso sí lo ha dicho. En este sexenio se les fue la disciplina, entonces hasta cierto punto, bueno. Sí, creo que un gran tema inexplorado, inexplotado por nuestros candidatos es el tema de la calidad del gasto, Fausto. Ahí tenemos un margen para poder mejorar muy grande, porque tenemos mucho desperdicio, que no nada más es corrupción. Claro, bueno. Hay programas públicos que no dan resultados. No, programas repetidos, Hay programas de subsidio que son regresivos, eso lo sabe muy bien Fausto. Hay programas que agravan la desigualdad. O sea, tenemos un margen muy importante para mejorar la calidad del gasto público y es un instrumento fundamental del Estado mexicano, pues en buena medida desaprovechado, porque sigue otros criterios. O sea, hay ineficiencia, hay malos programas públicos, hay programas que no se corrigen a pesar de que se evalúan mal, pero pues también hay una lógica política que cruza. Voy a Pero eso anunciar sucede de ya. una vez que Espiral va a tomar los principales temas, asuntos públicos, buscando cuáles son las políticas públicas en materia educativa, en materia de competencia, en materia de salud. Este es el primero de una serie de programas. Tengo que cerrar. Y sí necesito pedirles una toma de posición. Es decir, no les voy a preguntar todavía por quién van a votar, Todavía. pero Sin el sí me todavía. interesaría saber, viendo el conjunto de la oferta de políticas públicas, dónde está parada cada quien. Yo me siento en una profunda orfandad Yo también. electoral en este momento. Y la verdad es que evidentemente voy a votar. Hay veces que no tengo ganas, debo de confesarlo, pero evidentemente voy a ir a votar. Pero sí estoy esperando. Sí estoy tomándome muy en serio esto de las campañas llevan una semana. Quiero escuchar, quiero ver los debates, quiero leer, quiero meterme O sea, más tú a eres fondo. del quiero 6% preguntar. que no ha decidido todavía. Por supuesto que no he decidido. Fausto. Mira, yo quisiera aprovechar para cerrar con lo que iniciamos. No tomamos en cuenta las plataformas electorales. Yo creo que ningún candidato ha tomado en serio y va sobre la marcha ideando o recogiendo ideas que le va dando fulano o sutano. Tweets. Y yo creo que esto debe de servir para que la ciudadanía exija que las plataformas sean un proyecto de nación. Para mí la plataforma es decir, ¿cuál es tu proyecto de nación? Yo te invito a que las leas, las 4 que están hoy día. Bueno, en realidad hay 6, porque está la del PAN y la del PRD, por separado, por cierto, con contradicciones. Entonces yo supongo que están haciendo El matrimonio. el matrimonio, con unas de una y otros de otro, y no sé si se las repartan las propuestas, pero basado en las plataformas electorales, yo estoy más huérfano que Valeria. Miren, se nos va el tiempo. Me gustaría también una reacción. Yo me uno a la orfandad. Muy probablemente termine anulando mi voto, pero todavía no sé por dónde vamos. Y yo quisiera cerrar volviendo a felicitar Ay, qué a mal Edna, a eres. México Evalúa, y diciendo que este es un libro de texto, porque es un libro de texto no solamente para los candidatos. Creo que tenemos que tomarnos muy en serio que la construcción de políticas públicas
debe ser algo sistemático, no nada más de los candidatos presidenciales, Ricardo, de otros funcionarios públicos menores, inclusive de gobernadores, inclusive de presidentes municipales. No hay que tomarnos a la ligera el tema de políticas públicas. Yo, de verdad, los felicito. Hay muchos temas muy interesantes. Invitar a todos a leer este libro maravilloso que, la verdad, hicieron ustedes con un equipo muy, muy robusto de académicos, y agradecerte la invitación, querido Ricardo. Me siento menos huérfano cuando hay otros agentes en la sociedad que se preocupan por las cosas que a mí también me traen muy preocupado. Es que esto es lo que debería de estar en una plataforma. Así es. O sea, subir. Esto, así. Esta es una plataforma. Edna, te toca cerrar brevísimo. Bueno, Ricardo, decir que yo sí creo mucho en la política pública. O sea, sí creo que el Estado, cuando interviene donde debe intervenir, puede cambiar realidades. Esa fe mía en la política pública, pues me ha llevado a que esté muchos años en esto. Y que sí tengo todavía expectativa de que lo que queda de esta campaña, los candidatos me convenzan de que tienen un portafolio de política pública que construyen un proyecto de nación. Te agradezco muchísimo, Un Edna. proyecto de país. Le agradezco a México Evalúa este esfuerzo. Y a mí me toca hacer una última reflexión sobre un conjunto de actores, me refiero a los medios de comunicación, que deberíamos estar en esto. Es decir, si los medios de comunicación no atendemos las plataformas, no analizamos lo que están planteando los candidatos más allá de la etiqueta o del anuncio publicitario, no estamos haciendo nuestro trabajo. Así es que esa es tarea que nos vamos a obligar a hacer aquí en Espiral en estos 80 y tantos días que quedan. Así es que no se pierdan los miércoles, vamos a revisar todos los planteamientos, sus consecuencias, si están cosidos con C o con S, si tienen consistencia o no la tienen, si son absurdos o tienen futuro. Nos vemos próximo miércoles 10 de la noche, Espiral. Gracias por habernos permitido entrar a su hogar.